Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Hoy en mis cápsulas de Fraude al Desnudo quiero hablar de un tema que está relacionado un poco con la ética, un poco no, de pronto el fondo de toda esta situación va encaminado a la ética. Ayer que estaba preparando el tema, mmm, lo iba a enfocar incluso más con el tema de corrupción, pero decidí cambiarlo un poquito y se nos ajusta al tema. Eh, la semana pasada, creo, salió en los periódicos en Colombia una noticia de que un funcionario, perdón, un contratista que trabajaba para la Secretaría de Transporte del municipio de Florida Blanca, es un municipio en Colombia, eh, tenía asignado como salario, voy a hablar en pesos colombianos y los voy a traducir a dólares para que nuestra comunidad latina nos entienda un poco en el fondo lo que está pasando. Esta persona era un contratista, trabajaba en la Secretaría de Tránsito de este municipio y su salario o su prestación de servicios costaba 1.400.000 pesos. Eso es en términos generales como 8 por 3, 24, como pensemos como en $550 aproximadamente, más o menos $500, dejémoslo como en $500 para redondear. Y en agosto del año pasado, esta persona recibió en un mes 91 millones de pesos colombianos y haciendo la conversión, hagámosla, recibió como $30.000. Eh, el tema salió a flote este mes porque ya cuando estaban haciendo como todo el balance del año pasado de esta secretaría, que por demás es una secretaría de orden público, o sea, pertenece al gobierno, se dieron cuenta que al contratista le habían pagado $30.000 en vez de haberle pagado $500. Se van y verifican qué fue lo que sucedió y sucede que cuando estaban haciendo la transferencia de los dineros, en el lugar donde se digita el valor a transferir, digitaron la cédula del señor, que acá en Colombia la cédula de ciudadanía es el ID, el número de identificación, y lo digitaron y pues, en vez de colocar 1.400.000 pesos colombianos, pues colocaron el número de la cédula, que generalmente en Colombia van en millones. Entonces, para los hombres, muchos hombres en Colombia, el número de la cédula empieza por 90, 91 o 98 millones. Entonces, y la transferencia pasó. Entonces, el tema revienta porque, de acuerdo a las noticias, lo pueden buscar en internet, el sindicato empieza a solicitar información acerca de esos pagos y finalmente, pues ya sea a los medios nos enteramos de que sí al señor le pagaron 91 millones de pesos colombianos de más, cuando realmente él debería recibir alrededor de $500 en ese momento. Entonces, eh, le preguntan al señor qué pasó, o sea, eso pasó en agosto, la historia revienta este mes y pues obviamente buscan a la persona y el señor ya se ha gastado el dinero. Él aduce que se lo gastó en obras sociales, que él ya no tiene cómo pagar y como es un contratista ya no está trabajando con la Secretaría de Tránsito de este municipio colombiano y bueno, y pues vamos a ver qué pasa. Las noticias dicen que él y la persona que cometió el error pues están en este momento en manos de la fiscalía, o sea, es una obligación de los funcionarios públicos cuando esto sucede, pues acudir a la fiscalía. Yo estuve viendo unas entrevistas, estuve leyendo un poquito de este tema porque me causó mucha curiosidad y la mayoría de la gente dice que es un error involuntario. Yo quiero saber cuándo es un error voluntario.
Y yo no vengo aquí en estas cápsulas de fraude al desnudo, en este momento yo no vengo a justificar o a señalar, pero sí a demostrarles a ustedes la cantidad de errores y de carencias de controles que solo en este caso se pueden determinar. Entonces dicen, eso fue un error involuntario de la persona porque se equivocó. Hay una técnica que se llama root causes, que es como decir las causas del problema, o ir hasta la raíz del problema. Y hasta ahí quedó la noticia, pero yo sí quiero ir un poquito más allá y hacer ese análisis de las verdaderas raíces del problema. Entonces, dicen que la persona digitó el número de la cédula en la transferencia o cuando estaba haciendo el archivo plano. Quiere decir que ese archivo plano nunca fue verificado, o al menos si hay un total, estoy pensando aquí locamente, si hay un total, ese total nunca fue verificado. El problema, entonces, primero, el archivo plano sale con el problema y no lo detectaron. Adicionalmente, si hay una transferencia, hay un movimiento bancario. ¿Dónde están las conciliaciones de ese mes? Si eso pasó en agosto, ¿cuándo consideran ustedes que se puede detectar el error? ¿Ahora en febrero o de pronto en septiembre o octubre cuando se estén conciliando los bancos? ¿Será que conciliaron los bancos y no se dieron cuenta de este problema? Otra cosa que a mí me deja pensando muchísimo es la forma en que, o sea, es posible que yo a un tercero que solamente se gana $500 le puedo transferir $30,000. Es decir, yo en el banco no tengo límites de transferencia. O sea, yo tengo un banco, llame el banco que quiera, y si le voy a hacer transferencias a terceros, a esos terceros yo no les tengo delimitados unos límites. Es decir, a este personaje que se ganaba $500 al mes, el límite no se podía hacer, no se le podía configurar un límite, o el límite de las configuraciones estaba en blanco, o el límite de esas transferencias eran 30,000. Es decir, ¿cómo pasa el archivo plano derecho? O sea, está bien que la persona se equivocó, pero ¿cómo el archivo plano pasa derecho y no hay, digamos, una puerta donde se detecte el error desde la entidad pública al banco? Entonces me sigue sonando, porque cuando yo estoy trabajando con bancos, estoy trabajando con tesorería, estoy trabajando con cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ¿cómo yo no detecto o que el tercero fue pagado de más y cómo el banco, cuando yo hago el setup de las cuentas, la configuración de las cuentas, yo no le pongo un límite a esas transferencias? Entonces veo otra carencia de control. Yo les estoy contando, analizando el caso para que ustedes mañana, o si puede, cuando les quede fácil, piensen en lo mismo y chequen en sus compañías o en su vida personal, porque esto es un caso de la vida personal. ¿Será que yo puedo hacer una transferencia a una persona y en vez de pasarle $100 le paso $10,000 y no me doy cuenta? Y puede que yo sí tenga el saldo en la cuenta, pero es tan fácil. Esa carencia de control ahí, a mí me queda todavía faltando cómo el banco, cuando yo hago el traspaso del dinero, cómo en el banco o en las cuentas cuando están configuradas, cómo ahí no se detecta el error, sino que en este caso pasa derecho y al señor le consignan los 91 millones de pesos, que son a más o menos $30,000. Vuelvo, insisto, el tema de las conciliaciones bancarias. Esto era un dato que en vez de salir en febrero, debe haber salido en septiembre
a más tardar octubre, y más es una entidad pública, es un municipio de Colombia. Esto debe haber salido muy rápido y haberse buscado y no esperar hasta que en febrero el sindicato de esta entidad pública solicitara la información. Me voy más para atrás. Acuérdense que la técnica es buscar las raíces del problema, se llama root causes. Pero entonces vámonos para atrás. ¿Cómo quedó la contabilización? ¿Será que no hay un match entre la parte contable y la parte del archivo plano con el banco? ¿Cómo entonces quedó esa diferencia registrada? Si el archivo plano está saliendo de, digamos, de la causación de la factura de prestación de servicios desde el sistema, y eso me está alimentando ese archivo plano, entonces, ¿cómo está fluyendo esa información a mi archivo plano? Vuelvo y les digo, estoy pensando acá locamente, con ideas, digamos porque conozco procesos en distintas compañías con diversos recursos, compañías con muy buenos recursos y con compañías donde los recursos son escasos. Entonces, pensando cómo fluye la información de un lado para otro. Porque si es un archivo plano donde ella está digitando, entonces la persona que se equivocó es la que está generando la información. ¿Y la está generando con base en qué? Ahora, si ella se equivocó solo en una transferencia, ¿en cuántas más se habrá equivocado? Ahora analicemos la persona. ¿Por qué se equivoca una persona en algo tan delicado? Puede ser la falta de entrenamiento, puede ser un descuido. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos en una de estas cápsulas la diferencia entre el error y la diferencia entre fraude o el engaño? Y hay una línea delgadita, delgadita que se llama la intención. Y hablamos de que cuando las personas cometen un error, que vuelvo e insisto, no hay errores voluntarios o involuntarios, un error es un error, se debe en muchas ocasiones a que la persona no tiene el entrenamiento suficiente, no están claras las reglas de juego, las personas muchas veces hacen de todo o hacemos de todo y por querer estar en una posición, por querer demostrar nuestras habilidades o porque nos da susto que hayan despidos, lo que sea, entonces decidimos hacer de todo sin tener las competencias suficientes. O muchas veces las personas sí tienen las competencias suficientes, pero tienen unas cargas laborales enormes, entonces son sacando trabajo tanto como puedan, a la velocidad que ellas puedan, y entonces ahí es donde se presentan estos errores. Entonces, ¿qué piensan ustedes que causó ese error? Porque no es un error que sea muy fácil de cometer. Es un error que es sustancial y es material. Adicionalmente, estaba leyendo, buscando casos relativos a este tipo de situaciones y encontré que es tan común, que las personas digiten los números de cédula o los números de identidad en los sitios donde va el dinero. Entonces eso significa que para las personas que desarrollan softwares debería existir una recomendación para ellos, algo que les confirme de que el valor que se está digitando si es el valor que debe ser, el valor que se debe pagar. Yo sé que muchos software lo tienen, yo sé que muchas compañías desarrolladoras de software ayudan a tener esos controles dentro de los ERPs que manejamos y para evitar, o sea, hay como un aseguramiento de esas cifras, pero si hay softwares que están permitiendo que se digite cualquier número, eso debería haber un mejor desarrollo de esos softwares.
También descubrí que no solamente se hace con el número de identidad, también se hace o también pasa con el código del producto cuando el código del producto no es alfanumérico, cuando el código del producto solo tiene números. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en compañías donde los productos van numerados 1, 2, 3, 4, 5 y de pronto es un inventario muy grande y hay un inventario, un producto que lleva el código 1,000,000 y pico o algo. Entonces, esos productos, esos códigos pueden ser usados o la gente se puede confundir digitando el código en vez de la cantidad. Nosotros tuvimos un caso hace muchos años donde en la cantidad que se estaba entrando del producto se ingresó el código. Y claro, se actualizó el inventario. Fue algo que no se vio en el momento de que sucedió el hecho, sino que se vio un mes después, o sea, al mes, cuando se estaba calculando el costo de mercancía vendida y el inventario final. Pero se tomaron acciones inmediatas, como hay personas que tenemos las compañías en la cabeza, pues el personal administrativo se dio cuenta inmediatamente que había una anomalía y inmediatamente empezaron a buscar, siendo un inventario tan grande, detectaron que algo estaba mal, empezaron a buscar en las compras, empezaron a buscar en las ventas y se dieron cuenta que efectivamente en un producto, cuando se estaba ingresando la compra, la cantidad fue digitada con el código. Entonces, aquí es un error humano, claro que sí, pero lo importante fue que se actuó en ese momento, o sea, no se esperó a que se cerrara el año, no se esperó a que alguien más preguntara, sino que siempre las directivas de esta compañía han estado alertas de los números, conocen muy bien la empresa y detectaron a tiempo y se corrigió a tiempo. Pero también valga la aclaración, cuando estemos creando códigos de inventario para evitar este tipo de situaciones, pues sabemos que los inventarios se manejan tanto de ancho como de profundo. Entonces, muy interesante si ustedes puedan crear códigos de inventario alfanuméricos que les permitan tener amplitud y profundidad para poder administrar ese inventario adecuadamente y evitar este tipo de errores. Bueno, vamos a ver quién nos está viendo. Estamos conectados desde la página de Auditool. Gracias a todos por estar aquí. Desde mi página, gracias Gloria Esperanza, Arnulfo, Santiago, Jorge Castillo, Ahmed, Oscar. Gracias por estar aquí desde Perú. Daniel Antonio, Carlos Forero, Vladimir, gracias por estar acá. Carlos, Asdrúbal, Gabriel, Elisa, gracias y bendiciones por creer en este proyecto. Sergio León, gracias por aquí. Carlos Forero nos dice, a su juicio, un error voluntario es un fraude. No, mire, yo no voy a dar opiniones acerca del acto en sí, porque habría que estar allá y determinar con más material qué fue lo que pasó. No pienso que yo no tengo todo lo suficientes, la suficiente información para determinar si es un fraude o no. Yo lo que sé es que existe una línea muy delgada llamada intención que divide el fraude del engaño con un error. Y sé muy claro también cuándo pasa un error. Ni no existen errores voluntarios o errores involuntarios. Un error es un error, como es un fraude. Lo que sí me parece que no es correcto es esperar 5 meses para que salga a la luz pública, especialmente una entidad del gobierno. Eso es lo que me parece que no es adecuado. Después de los saludos vamos a hablar de la persona que recibió el dinero. Luis Enrique Rick, Luis Carlos Montalves, Montañez, Iván Castro, gracias. Gildardo, muchas gracias por estar acá. José Luis, gracias. Lauren,
thank you so much for being here. Pilar, y aquí tengo a alguien que me dice, más que un error voluntario, es un simple comentario, opinaría que se dieron dichos errores ante ese caso. Acá el error involuntario lo conocemos como el error de dedos, si no me equivoco es el caso. Mire, cuando nosotros hacemos testing de data, cuando estamos verificando que una base de datos esté limpia o cuando la estamos limpiando, uno se encuentra con un fenómeno que se llama fat fingers. Hay personas que tienen los deditos muy gordos y que los deditos no les caben en el teclado, entonces es muy común que en vez de digitar la D, digiten la S, porque está A, S, D. Entonces es muy, muy común que se le vayan entre los números y las letras otros dígitos, pero es muy fácil identificarlo, ¿ok? Entonces eso es muy común, sobre todo cuando uno está haciendo due diligence, uno se da cuenta cuando los nombres y los números de identidad están mal digitados por el problema por la situación de fat fingers, no es un problema. Entonces es algo que cuando uno está trabajando con due diligence, con listas de chequeo, limpiando bases de datos, uno se da cuenta que eso pasa. Entonces ahí sí es un error, yo ahí sí lo considero que es un error y muchas veces no se uno da cuenta. Por ejemplo, es muy común que mi nombre Marta, que no tiene H, me lo digiten con H. O Marta, que es sin H, al final le pongan una S porque no alcanzan a ponerle la A y se va el nombre erradamente, especialmente, por ejemplo, en las ventas de contado. Entonces, cuando están registrando el cliente. Entonces, ahí es un error y es súper claro. Gracias, Javier. Noé, muchas gracias por estar aquí. Moisés, gracias, León, Darío, por estar acá. Carlos Alberto Meneses, Karen, gracias a ti, Carlos, por participar, José Apolonio y Roberto Quijano. Vamos a hablar entonces de la persona que recibió el dinero. Y esa es la parte que yo quiero hacer hoy el link con el tema de la ética. Bueno, también estuve leyendo mucho del tema para ser justa por los dos lados, tratando de ser ecuánime. Entonces, yo hoy me gano $500 al mes como contratista y en agosto yo voy a ir a retirar, el 30 de agosto, yo voy a ir a retirar mis $500 para hacer las compras de mi casa y pagar mis cuentas. Y ahí tengo $31,000. Yo saco el dinero y me lo gasto. Y espero que me pregunten. Y cuando me preguntan, yo digo, sí, yo me lo gasté, yo hice unas obras sociales y pagué cosas que tenía que pagar. Yo no voy a chuzar al Señor, yo no le voy a decir usted por qué hizo eso, no. Esa conciencia de ustedes, lo que ustedes deseen pensar. Y si alguna vez a ustedes les ocurriera ese caso, ¿ustedes qué harían? Si a ustedes algún día les ha llegado dinero que no les corresponde, que no están esperando, ¿ustedes qué harían? Simplemente, esa es la pregunta de hoy. Esa es, digamos que la conclusión para hacer ya el cierre de nuestra cápsula de hoy. Y vámonos a ese lado ético, más allá de las carencias de control que acabamos de identificar, más allá de todos los problemas que acabamos de encontrar y que muy posiblemente eso está pasando en nuestras compañías, quién sabe. Pero lo que yo quiero hoy es que ustedes entiendan o piensen, ¿qué pasaría si mi salario es de $500 al mes y hoy 30 de agosto, el día que pasa esa situación, yo voy al banco a retirar los $500 y me encuentro que tengo $31,000 de un depósito que me hicieron de la compañía en la que estoy trabajando? ¿Ustedes qué harían?
Para hacer la conclusión del tema, el señor no devolvió el dinero, no dijo que en ningún momento manifestó que que él había recibido ese dinero de más. De hecho, él dispone de ese dinero. Por cualquier situación él lo hace. Y ya 5 meses después, cuando sale a la luz pública el caso, simplemente él dice que él ya no tiene el dinero, que él se lo gastó y se lo gastó en algunas obras sociales. La parte ética es acá muy importante. Cómo nosotros podemos, primero como auditores o profesionales, primero cómo debemos evitar que estas situaciones sucedan, pero adicionalmente es la parte ética si en algún momento nosotros llegásemos a tener esa cifra de dinero, o sea, tener un dinero que no nos pertenece, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Yo les dejo esa pregunta para que racionemos y nos demos cuenta que muchas veces no es el gobierno, no es el país, somos nosotros. Yo hace poco en noviembre estuve en una conferencia en Guatemala y en mi exposición yo me acuerdo, los que están aquí en Guatemala, me están viendo por Auditur, lo van a recordar, alguien me preguntó que quién era más corrupto, si el gobierno o nosotros, o quién corrompe a quién, si el gobierno corrompe a la sociedad o la sociedad corrompe al gobierno. Y yo soy muy ecuánime en esto, yo soy muy clara, todos somos corruptos y depende de la situación que vamos a seguir estudiando este tema la semana entrante, la tendencia a ser ilegales, todos lo somos, porque todos de alguna manera tenemos una tendencia a no cumplir la norma. Y yo sé que no nos va a gustar este tema, nos duele, a mucha gente se va a retirar de las cápsulas al desnudo porque no le gusta hablar de esto, pero nosotros somos, tranquilamente nos tragamos la luz del semáforo o nos saltamos la luz del semáforo, violentamos las normas, las regulaciones de tránsito, nos saltamos la fila, pagamos para que nos dejen entrar primeros. Yo tengo un cuestionario como de 70, 80 preguntas donde yo reúno el comportamiento del ser humano como en 5 aspectos básicos. Y yo no estoy hablando de corrupción y de los miles de millones de pesos que se mueven bajo la mesa en los temas de corrupción, pero nosotros en el comportamiento ordinario, en el comportamiento habitual, tenemos tendencia a no cumplir las normas y a saltárnoslas y a pasarlas por un ladito. Así que en el mensaje del día de hoy, yo quiero dejarles esa inquietud. Si usted fuera ese funcionario público de este municipio en Colombia y usted fuera a retirar sus $500 de salario y se encontrara que usted tiene $31,000 que le depositó esa compañía o esa entidad pública porque se equivocó, ¿usted qué haría? A todos gracias, acá de Auditul nos está viendo Vladimir, Fabián Montaño, Ramiro desde Guatemala, gracias Ramiro, Inés desde Ecuador, gracias, Lourdes desde Perú, Eli González desde Guatemala, Fabio Montaño desde México, Miguel Ángel desde Perú, Richard, gracias por el comentario, José nos dice, es un tema muy importante acerca de la ética, en algunos casos nuestros propios colegas ven sus beneficios propios. En cuanto al tema éticamente, ese dinero tenemos que devolverlo o ver de dónde procedió. Yo no vamos a hacer una polémica de acá, de todo el tema, porque entonces van a salir, nos van a decir que hasta que no nos lo reclamen es nuestro, que como es un error del salario, pues entonces ahí ya se queda. Gracias Florencia, nos hablan desde Argentina, imagínense ya esto dónde va, por Dios, de la Cámara de Contadores, muchas gracias por estar aquí. Así que el tema yo lo dejo ahí para que ustedes recapaciten y piensen. Vamos a seguir hablando de este tema del comportamiento del ser humano frente a los delitos económicos, que es un tema, es apasionante. Bueno, los avisos parroquiales, recuerde que
ya están abiertas las inscripciones para el curso que vamos a tener en abril. Julián Ríos y yo vamos a hablar de Risk Management con toda la normativa de COSO. Recuerden que el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Contadores de acá de Estados Unidos, ACFEC, y COSO se unieron para sacar una guía especial para todo el tema de administración de fraude. Ese curso es nuevo, está calientito, acabamos de salir del horno, estamos trabajando en él. Vamos a estar los 2 primeros días haciendo la planeación estratégica bajo COSO, y los 2 días siguientes Julián y yo vamos a estar hablando y compartiendo con ustedes el tema forense, con tema de tecnología, analítica, temas muy interesantes y de vanguardia que les van a ayudar a ustedes. Recuerde que con Auditool usted puede hacer todos los arreglos que necesita. Vladimir está ahí viéndonos, así que pueden hablar con él. Bueno, espero que hayan visto el documental de Madoff acerca de la entrevista, de la última entrevista que le hicieron. Y tenía otro tema aquí, se me olvidó, ya se los contaré el lunes, tengo que tomar nota para que ustedes sigan inquietos en este tema. Por favor, compartan el video. Si la persona que ustedes quieren que vea este video no tiene Facebook, este video está posteado en YouTube también. Recuerde darle el me gusta, compartirlo, para que puedan expandirse. Esta información es gratis y muy seguramente alguien más la está necesitando, ¿ok? Me acordé. ¿Cómo le parece que un scammer llama solicitando dinero para pagar impuestos? Él llama y le contesta a la persona y le dice, mire, usted debe impuestos a la administración, usted los tiene que pagar. Entonces la persona le dice, no, ¿sabe qué? No me moleste, todos mis impuestos están al día, y le cuelga el teléfono. El scammer vuelve a llamar y le contesta a la esposa del señor. Entonces le dice, ¿cómo así? Usted me está pidiendo plata para impuestos, yo tengo todos mis impuestos pagos, usted es un scammer, usted quiere robarle a la gente. Entonces el scammer se le enoja y amenaza a la señora, ¿ok? Resulta, esto es súper chistoso, uno de los dos, creo que el señor era un ex agente del FBI. Entonces el señor llama al FBI y le hacen un seguimiento al teléfono del scammer. Bueno, van a la casa del scammer, tocan la puerta y sale un señor jamaiquino. Está aquí en Estados Unidos, sale el señor jamaiquino, ¿y en qué le puedo servir? Oh, mire, es que tenemos este número, y sí, era el scammer. Tenía visa de turista, llevaba aquí viviendo un tiempo y ya había aplicado para su green card. Pues le quitaron su documento, lo mandaron para la cárcel 6 años y tan pronto él termine su pena aquí, será deportado para Jamaica. Entonces, son casos que son muy particulares, pero tengan cuidado porque esta es una práctica que se prolifera súper fácil, pero no permitan que un scammer les arruine la vida, ¿ok? Muchas gracias a todos, nos vemos el viernes, bendiciones, y espero que queden con la pregunta aquí en la cabeza, ¿qué pasaría si soy yo el que recibo los $31,000 en vez de los 500? Y el lunes nos vemos con la continuación de este tema. Gracias, Jacqueline, Alexander, Daniel, Humberto. Ay, Pato, gracias. Nos vemos pronto. Y Carmen, un abrazo y bendiciones a todos. Hasta luego.